Eh, yo creo muy fuertemente que en Dios hay temporadas. Es verdad que celebramos un año nuevo que comienza, hoy es el primer domingo donde celebramos este nuevo comienzo de año 2026, pero en realidad Dios no se rige por meses ni por día, Él se rige por temporada. Por eso siempre hemos dado el ejemplo este, ¿no? Que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, no podemos encapsular a Dios en un tiempo crono, sino que Él se mueve en un tiempo Cairo, que es su tiempo, su momento, su temporada. Y hay una temporada que Dios, estuve viajando en diferentes lugares, como Estados Unidos la vez pasada, y hablando con diferentes pastores, y hay algo que hay un común denominador de lo que Dios está queriendo hacer a nivel global, y es que su iglesia pueda crecer, pueda madurar y pueda sobre todo ir avanzando en el propósito eterno del Padre. Por eso la palabra que queremos seguir trabajando, eso, esta palabra de avance, de avanzar. Y déjeme decirte algo, ¿dónde está el primer avance que Dios está considerando y viendo su iglesia? Es un avance interno, de crecimiento y de madurez interna. O sea, alguien dijo en cierta oportunidad, o sea, no podemos avanzar en la parte externa si primero no avanzamos en lo interno. Por eso, una de las cosas importantes, el domingo anterior, hablando con una persona, le dije, trabaja todo el tiempo que tu prioridad sea el cuidado del ser interno. No estoy diciendo que no cuidemos el ser integral, pero todo el ser integral empieza primero por parte interna, que es tu espíritu, que es tu alma. Y ese el efecto va a ser sin duda el cuidado también de tu cuerpo y también el cuidado de lo que Dios nos dio a administrar, llámese finanza, llámese tiempo, llámese fuerza, llámese trabajo, llámese el área externa que normalmente vivimos todo el tiempo, pero sobre todo una de las cosas importantes donde Dios quiere ver tu avance y el mío es que avancemos más en poder conocerlo a Él más. O sea, el avance mayor que produce crecimiento, que produce madurez, que produce que cumplamos juntos el propósito eterno, es el cuidado interno. Por eso desde nuestras casas, de nuestros hogares, siempre vamos a hacer fuerza en trabajar desde este punto, desde esta perspectiva. Y yo quiero comenzar hoy dándole continuidad a la última reunión que tuvimos presencial, y aunque fue quizás un, un pantallazo, vamos a decir así, un iniciar de, no iniciar, sino una continuidad del hilo conductor que estamos hablando del orden, y dejamos algunos versículos que hoy lo vamos a volver a tocar, pero va a ser con más calma, no tan rápido, pero sí quisiera dar algunas premisas antes de comenzar este año para que veamos cómo vamos a ir construyendo nuestra vida, nuestras familias y el propósito que Dios ha trazado en nosotros como casa. Isaías, acompáñenme en la lectura de Isaías 48, el versículo 17 y 18, Isaías 48, 17 y 18. Hoy estoy predicando en fe porque no les veo a nadie, pero bueno, espero que estén del otro lado atentos, pero sin duda estamos creyendo que cada palabra que sale de este lugar no va a volver vacía porque la palabra es espíritu y son vida. Ahora, Isaías 48, 17 y 18, mire cómo empieza y dice, esto dice el Señor. Dice, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios. Vamos a arrancar por ahí. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña, el Señor tu Dios, te enseña lo que te conviene. O sea, y bueno, déjenme leerle todo y vamos a explicar algunas premisas que quiero darles para este año. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. Versículo 18, parece que hubo algo que hoy en línea general
no en nosotros, vamos a decir que no para ser nosotros, pero sí es importante atender, porque el versículo 18 dice, si solo hubieras hecho caso a mis mandatos, entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. Otra versión dice que pasaría sobre tus generaciones la paz y la justicia del Señor. O sea, ahora quiero que vean muy rápido esto porque quiero tomar quizás estos 5 minutos porque es importante entender y comenzar este nuevo año entendiendo esta premisa importante en cuanto a lo que acabamos de leer. En primer lugar, Él está hablando, dice, el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Dice, yo soy el Señor tu Dios. En primer lugar, necesitamos tomar premisa importante y es que Él sigue y seguirá siendo nuestro Señor. Y esto es fundamental como casa, que nuestra vida esté enfocada no solamente sin duda que Dios es todopoderoso, Jesús es nuestro Salvador, pero que podamos lograr ver y cada vez más entender que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero quiero llevarlos aquí a algo importante. Dice, yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene. O sea que hay cosas que no te convienen este año. Hay cosas que este año van a venir que no te convienen caminar sobre esas propuestas que afuera te hacen. Por eso el poner atención a la enseñanza que viene ¿de quién? Del Señor, tu Dios, te va a enseñar lo que realmente conviene. Es como decir, esto cuando te dice lo que te conviene es porque también te va a decir lo que no te conviene. Dice, esto es lo que te va a convenir que tú hagas, que te guía por las sendas que debes seguir. Aquí dice algo que no dice, pero está diciendo que hay sendas, que no hay caminos que no deberíamos transitar este año. Y Dios va a venir con su enseñanza, porque siempre cuando Él viene con su enseñanza, viene para que podamos avanzar, podamos progresar en la vida. Dios no está interesado que tú este año retrocedas, sino que todo lo contrario, que puedas avanzar. Y el sistema o el diseño de Dios que Dios ha diseñado para usted, para tu familia, mi familia, la familia en el Señor, es que viene la enseñanza. La enseñanza siempre viene para que podamos avanzar y no podamos retroceder. Mire, el mundo constantemente está retrocediendo, está cada vez más peor. No hay cosas que traigan solución afuera. Pero déjeme decirte algo, cuando viene la enseñanza tiene un objetivo y es que avancemos, que vayamos hacia adelante. Nosotros como casa tenemos un nombre que es alcance mundial. Pero déjeme decirte algo, nada se alcanza si yo no avanzo. Nada se alcanza si yo no avanzo. Entonces, primero tengo que avanzar en la vida interna, que es espiritualmente, que podamos madurar espiritualmente como casa, como iglesia, para luego poder proyectarnos a lo que Dios nos está proponiendo hacer en esta temporada. Y dice, mire, dice que Él nos enseña lo que conviene y que Él nos encamina por el camino que debemos seguir. Y aquí viene algo importante de tu persona y mi persona, y es decidir con fuerza mi vida, mi matrimonio, mi familia. Vamos a decidir hacer caso a todo lo que Dios nos está enseñando. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar que la generación de Isaías, él dijo, señores, es hora de poner atención a la enseñanza, porque Él nos va a enseñar lo que conviene y nos va a encaminar en este camino. Pero parece como que la gente no tomó esa decisión, sino que dice, si hubieras hecho caso a mis mandamientos, si realmente te hubieras puesto a pensar lo que Él te está enseñando, dice, habrías tenido paz. Y no solamente tu vida, habías tenido paz tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu descendencia. ¿Usted sabe lo que es tener un hogar en paz?
vivir en paz, en quietud, en reposo. Dice, bueno, esto no sé si se puede vivir a principio de año, pero no sé si a mitad o a finales. Pero déjeme decirte algo, cuando nos volvemos personas, hombres y mujeres que están dispuestos a oír su voz, estamos dispuestos también a que esa voz nos encamine, nos direccione y eso como resultado va a producir paz en casa, va a producir reposo en casa y va a producir descanso en el Señor. Por eso es importante y quiero aquí hacer fuerte énfasis por lo menos en 4 cosas fundamentales. Y ahora vamos a lo que tenemos que ir, ¿sí? Pero esto forma parte de todo lo que vamos a trabajar y por qué es importante que entendamos esta primera premisa. Número 1 es que cada enseñanza trae a nuestra vida mayor claridad y entendimiento. O sea, cada enseñanza que vamos a escuchar los domingos, cada actividad que se haga, sea de matrimonio, sea con los niños, sea con Iglequit, sea en el ámbito, sea del grupo de vida. O sea, cada palabra que viene a nuestra vida viene para traer en nosotros no algo nuevo. Por favor, saque el concepto de escuchar algo nuevo. Lo que necesitamos es ver más claramente lo mismo. Le expliqué hace 2 semanas atrás. No es lo mismo ver algo con mayor claridad que verlo borroso. Entonces, cada enseñanza viene con el propósito de traer claridad para que logremos ver y entendimiento que viene sin duda por la obra del Espíritu Santo. Número 2, cada enseñanza nos va a ayudar a hacer algo importante y es hacer un diagnóstico para atacar muy fuertemente el síndrome y no el síntoma. O sea, vamos a ir, cada enseñanza tiene un objetivo y es hacer un diagnóstico, no para juzgar, sino para decir, oye, mi vida no está tan así como la palabra me está enseñando. Identificamos la raíz de las cosas. La enseñanza va a ir a la raíz de tu problema, no va a ir a la parte externa de la situación, sino que va a ir a la parte más profunda de por qué pasa lo que pasa. Y vamos desde ese lugar, vamos a desarraigar todo lo que produce malos frutos para que ahora comience a tener una raíz profunda de la voz del Señor para que produzca en tu vida y en mi vida realmente un fruto que Dios espera. Lo tercero, necesitamos entender que cada enseñanza viene para mostrarnos, como dije antes, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y lo último, cada enseñanza nos quiere llevar a que logremos identificar las cosas, atención con esto, que tenemos que dejar y que tenemos que abrazar. Hay muchas cosas que este año la palabra te va a desafiar para que dejes de una vez y para siempre. Porque la palabra cuando viene para confrontar ese hombre que muchas veces está abrazando lo que debería soltar. El apóstol Pablo habla mucho acerca de esto, acerca de abrazar y acerca de soltar, acerca de desvestirme y acerca de vestirme. O sea, hay algo que yo tengo que hacer, hay algo que tengo que despojarme. La Biblia dice, Pablo dice, despojados del viejo hombre que está viciado y ahora vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la verdad y santidad. O sea, necesitamos entender que para tú abrazar algo, debes soltar y dejar algo. Y la enseñanza viene con este propósito. ¿Qué viene? Viene para que nosotros dejemos cosas, pero que sí abracemos cosas. Que están, ¿y qué es lo que yo tengo que dejar? Bueno, tengo que dejar en primer lugar, y aquí viene esta primera premisa de la enseñanza, tengo que dejar todo lo que no está alineado al diseño de Dios.
O sea, necesitamos entender que cuando la enseñanza viene es para mostrarnos el diseño de la casa, es para mostrarnos el formato de cómo funciona Dios, de qué manera vas a alcanzar cosas en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Pero necesitamos darle continuidad a la enseñanza. ¿Por qué? Porque la enseñanza va a traer una parte fundamental y es que identifiques aquellas cosas que debo dejar. ¿No le ha pasado esto? Y cuando hablo de dejar, no hablo de dejarlo en mis fuerzas. Hablo de dejarlo bajo la gracia del Señor y bajo la enseñanza que Él proyecta en nuestras vidas semana tras semana. Entonces, el abrazar cosas tiene que ver con abrazar todo lo que corresponde al diseño del Padre. Entonces, usted y yo deberíamos preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo? ¿Este caminar que yo hago diariamente corresponde al diseño de Dios o se aleja del diseño de Dios? Y esto lo vamos a ir trabajando para que podamos identificar. ¿Por qué? Porque cuando está de acuerdo al diseño de Dios, vamos a corregir y ajustar. Por eso necesitamos entender esta palabra. No es que está todo mal y no estamos poniendo esta premisa en cuanto a la enseñanza, diferenciar lo que está bien y lo que está mal. No, no, no. Estamos diferenciando lo que es correcto, lo que es justo, lo que es injusto, lo que produce vida y lo que produce muerte. ¿Y qué es lo que va a hacer que identifique lo que produce vida y lo que produce muerte? El exponernos a la enseñanza. Cuando tú te expones semana tras semana a la palabra, vas a identificar: esto no pertenece a la vida del Señor, esto sí. Entonces yo tengo que dejar esto para entonces abrazar esto. ¿Qué significa estar de acuerdo con el diseño? Que el diseño de Dios viene para corregir, para ajustar. No todo está mal. Por favor, no entremos en juzgar esto está mal y esto está bien. No, 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 todo está mal. Necesitamos simplemente entender que hay cosas que debemos corregir, recalibrar, ajustar. No porque está todo mal, sino porque queremos avanzar. Y queremos avanzar de una manera saludable. Y la única manera que Dios nos muestra en cierta forma como premisa importante es cuando viene la enseñanza. Entonces yo necesito entender que una vida que camina bajo los patrones de la enseñanza del Señor, lo que va a pasar es que la paz, el descanso. Esto es maravilloso, se dice muy rápido. En un mundo donde hay guerras constantes. Y las primeras guerras es una guerra interna. Es un conflicto interno que mucha gente tiene. Muchos matrimonios tienen conflictos internos y lo manifiestan externamente con su pareja. Y necesitamos entender que la enseñanza viene para dejar todo lo que no es el diseño del Padre y abrazar todo lo que sí corresponde al diseño del Señor. Y esto va a traer ¿qué? Va a traer que nosotros avancemos corporativamente hacia algo fundamental, y es el cumplimiento del propósito eterno del Padre. Ahora, dicho esto, hemos entendido que esta palabra que viene sobre todo esta primera temporada del año es que nuestra vida, y va conectado ahora sí con lo que venimos enseñando, es un camino de caminar en una vida constante de ordenar cosas para ese avance que Dios está proponiendo como casa. Ahora, hay algo importante, y yo lo hablé la semana pasada, y es que una vida que camina en orden va a expresar gratitud. Y qué importante es esto, porque necesitamos entender que gratitud tiene que ver, e ingratitud, las dos vertientes, son naturalezas, no son palabras, porque mucha gente piensa que gratitud se resume en decir palabras de agradecimiento. En realidad, esto es lo que podemos expresar en el mundo, pero según el diseño de Dios, gratitud e ingratitud son naturalezas. Entonces, ¿qué es lo que me va a gobernar este año? ¿Me va a gobernar la ingratitud, que está conectada, es la hermana de la queja? ¿O me voy a conectar con la gratitud, que es la hermana de la fe?
del gozo, de la justicia, de la esperanza. Y necesitamos entender cómo vamos a tomar este año, qué decisión vamos a tomar este año. ¿Sabes? Cuando yo la semana pasada dije, júntese con su familia, su matrimonio o sus hijos y hagan un acuerdo de que su casa sea un ambiente no de queja, no de murmuración, no sino todo lo contrario, que sean ambientes donde se promueva la gratitud en casa. ¿Sabes? Le voy a confesar algo. Yo y mi esposa nos reunimos la vez pasada y hicimos un acuerdo que cuando alguno de los dos estuviera como queriendo hablar alguna cosa que no está de acuerdo con la gratitud, que tengamos un código, esto yo lo siempre uso, un código en un matrimonio, que nos hagamos recordar y que al mismo tiempo nos dé gracia y nos podamos reír un poco, ¿sí? Y la verdad, les digo algo, yo no lo hice, el código lo puso mi esposa, yo lo acepté y lo abracé porque fue muy bueno. No pida que se lo diga, porque es un código personal de mi esposa y yo. ¿Ok? Ya sea creativo y tenga un código en casa de cómo usted va a caminar. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que el lenguaje de nuestra casa debe ser gratitud. ¿Y por qué vamos a conectar ahora algo importante? Gratitud está conectada con fe. O sea, muéstrame una persona que está caminando en gratitud y te mostraré una persona que camina en fe. ¿Por qué? Porque la fe siempre está conectada con este lenguaje. ¿Y por qué uso la palabra lenguaje y no uso la palabra el idioma de la fe? Porque el idioma es algo que tú aprendes. Está lo que yo llamo siempre el idioma materno, ¿no? O sea, o la lengua materna que le dicen, ¿no? Hoy estamos hablando de español porque usted se crió en un ambiente donde todo el mundo hablaba español. O sea, si vamos a China y usted nace en China, entonces esta reunión no la tendríamos así, sino que la tendríamos en un idioma y ese idioma es chino, japonés, lo que sea, ¿vale? Ahora, cuando hablamos del lenguaje, el idioma es algo que tú expresas con tu boca hacia afuera. El lenguaje es algo que se produce dentro tuyo como un estado de gobierno. Y póngame atención a esto porque esto es fundamental. Necesitamos entender que Dios anhela no que cambiemos de idioma. Bueno, a partir de este año voy a empezar a hablar inglés. Está bien, estúdielo como un idioma segundo o tercero, si tiene muchos idiomas ya aprendidos. Pero cuando hablamos del lenguaje, escuche, nosotros podemos aprender el idioma que nos guste, pero no podemos tener el lenguaje que nos guste. Tenemos que tener todos el mismo lenguaje, que es el lenguaje de Cristo, de la naturaleza del Señor. Y si hay un lenguaje que resume todo, la naturaleza de alguien que es gobernado por el señorío de Cristo, nunca será la queja, sino la gratitud en su boca. Y esto es importante entenderlo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque el idioma es algo que yo aprendo al nacer. Yo tengo mi nieta ahora, ella no me habla en inglés, ella me habla en español ahora. Y ahora empieza a hablar un poquito más de la cuenta. Y imagínense cuando crezca más, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es? Ella habla el idioma que está escuchando. Pero necesitamos entender ahora hacia dónde Dios quiere apuntar sobre tu vida, sobre tu casa y sobre mi casa. Y es que el lenguaje, lo que se produce dentro, el crecimiento dentro, si adentro, escuche, hay la esencia del gobierno de Cristo. Cristo nunca nos va a gobernar desde la queja. Cristo nos va a gobernar desde la gratitud. ¿Me va siguiendo? Ahora, ¿qué saldrá de mi corazón? ¿Se acuerdan de la expresión de Jesús que dijo, de la abundancia del corazón va a hablar tu boca? O sea, de lo que hay dentro va a hablar tu boca. Y ese tiene que ver con el lenguaje. ¿Por qué? Porque o hablamos el lenguaje de fe o hablamos el lenguaje de incredulidad. Hablamos el lenguaje de amor o hablamos el lenguaje no de odio, sino de indiferencia, porque lo contrario al amor es indiferencia. Porque mientras el amor está en una dirección de dar, de perdonar, la indiferencia es ausencia de interés.
ausencia de cuidado y ausencia de fortalecer los vínculos. Entonces, o andamos en un lenguaje de orgullo o caminamos en un lenguaje de humildad. Y aquí viene lo que nos compete hablar hoy. O hablamos un lenguaje de queja o hablamos un lenguaje de gratitud. Y Dios anhela que entendamos esto, porque cuando una vida camina en este orden que estamos construyendo, hablamos, si usted sigue el hilo conductor del el año pasado, empezamos a hablar de lo importante que es el cuidado del corazón. Un corazón cuidado es un corazón que se va ordenando de acuerdo al diseño. Y ese corazón cuidado y ordenado va a expresar algo y es su naturaleza. Y la naturaleza gobernante implica, dentro de muchas cosas, es gratitud. O sea, una vida alineada a la naturaleza de Cristo siempre va a expresar gratitud. Por eso el lenguaje del reino que estamos en esta vida que hemos recibido en Cristo es una vida que expresa un lenguaje de acuerdo al diseño de Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y yo quiero simplemente leerlo muy rápido porque esto lo vimos la semana pasada, pero dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Mire lo que produce el reino de Dios. El reino de Dios produce que tengamos ¿qué? Gratitud. O sea, que donde gravita, vamos a decir así, donde está todo lo que tiene que ver con el reino de Dios siempre está en una dirección y es que la gratitud sea nuestro estilo de vida. Si usted sigue leyendo 1 Tesalonicenses 5:18, también dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es, y voy a resumir esto, pero cuál es el deseo? ¿Cuál es el anhelo? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que podamos dar gracias a Dios en todo. Y esta es la perfecta voluntad de Dios para con nosotros. Otra versión dice, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes. Pregunta, ¿qué Dios espera de nosotros? Dios está esperando. Claro, Dios está esperando, pero el enemigo también está esperando. Ojo. Los dos están esperando, pero vamos a resumir esto. Si mi vida está siendo gobernada por Cristo, mi Señor, entonces Dios está tranquilo. Porque lo único que va a recibir de ti, el lenguaje que va a proyectarse en tu vida, en tu casa, y no digo que sea fácil, es un trabajo que estamos haciendo, donde el señorío de Cristo cada vez va a tomar más fuerza en nosotros, y donde más Cristo gobierna, menos poder del engaño va a trabajar y más libertad experimentaremos. Por eso la gratitud es fundamental entenderla como parte del lenguaje de este reino y la expresión de este reino. Den gracias a Dios siempre porque esto es lo que quiere para ustedes en Jesucristo. Y la última de Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuración y contienda. Otra versión dice, hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Otra versión dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Yo creo que con estos versículos de Filipenses 2:14 nos podemos ir a casa. Bueno, ya están en casa, es verdad, ¿no? Pero nosotros nos podemos ir a casa. ¿Por qué? Porque si usted puede mirar el tengamos gratitud, el dar gracias, yo lo dije la semana pasada y vuelvo a hacer fuerte énfasis aquí. Tengamos gratitud, dad gracias, haced todo en esta dirección de gratitud. Es una orden, no es una opción. ¿Por qué? Porque si Él es el Rey, si Él es el Señor, Él manda, Él ordena. Entonces, la orden que Dios da a sus hijos,
a los que viven en este reino, señores, es hora de transicionar, de dejar. ¿Se acuerdan que dije yo que la enseñanza viene para dejar y para abrazar? Debemos comenzar a dejar todo lo que produce este lenguaje, todo lo que ha producido por años el lenguaje de queja, de falta de alineamiento al propósito del Señor. Vamos a dejar este año y vamos a proponernos como casa, como familia, que nuestro lenguaje en casa sea un lenguaje de fe. Sea un lenguaje, escuche, y yo lo tengo aquí y se los quiero simplemente recordar y quiero avanzar esto, pero las áreas donde no manifestamos gratitud, la ley del engaño está operando como manera camuflada. Piensen en esto. Cuando una mujer se levanta y dice, usted al marido y le dice, punto suspensivo. Y no estoy diciendo malas palabras, pero sí estoy hablando de un lenguaje que exprese no gratitud. Por eso Dios quiere corregir, escuche, no el idioma, porque usted habla bien el idioma, usted habla bien el español. Lo que quiere corregir es el lenguaje, es la actitud interna del corazón. Cuando esto pasa, tu lenguaje va a cambiar, entonces tu expresión verbal también va a cambiar, porque hombres y mujeres donde el gobierno de Cristo está creciendo, su lenguaje es gratitud, entonces su expresión en cualquier circunstancia. ¿Sabes cuál es el punto? El punto es que tenemos que mirar esto desde las perspectivas de Dios y no desde las perspectivas de nuestra carne. Por eso el deseo y la voluntad de Dios es que la gratitud sea algo gubernamental en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, se lo repito de nuevo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Se lo repito una vez más, ¿por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. O sea, el deseo de Dios es que cada uno de nosotros como sus hijos caminemos en su voluntad. ¿Y qué mejor forma de caminar en su voluntad si es con un estilo de vida de gratitud? ¿Sabes por qué hablo tanto de esto? Porque el caminar en la acera del frente, como yo digo, en la acera de no ser agradecido, nos saca de vivir una vida en un ámbito de fe y en un ámbito de esperanza. Dar gracias en todo, aunque a veces no en todo entendamos por qué suceden las cosas. Porque la gran pregunta, el millón que se hace la gente es esta. Y es mal la pregunta, deberíamos cambiar esa pregunta. Y la gente dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Justo ahora, ¿no? Vienen todas de golpe. En vez de hacer una lectura del Señor. Y la lectura del Señor es que cada situación que aparentemente no vemos como algo positivo, queremos ver que Dios está trabajando en nuestro ser interno para traer unas perspectivas de vista diferentes. ¿Sabes? Hay algo que quiero mostrarle. Acompáñenme a 2 de Corintios, vamos a saltar esto. 2 de Corintios capítulo 11. Miren, y vamos a luego a pasar en algo que es importante de lo práctico de esta palabra, por lo menos en este día. La diferencia que hay, mientras usted busca ahí, bueno, todavía no lo ponga, pero la diferencia que hay entre una persona agradecida y una persona desagradecida es dónde va a poner su mirada.
Voy a repetir esto. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que manifiesta gratitud y otra persona que manifiesta ingratitud? La diferencia es dónde está poniendo su mirada. ¿A qué me refiero yo? O la ponemos en el problema y circunstancia que nos está pasando momentánea, o ponemos nuestra mirada en el lugar que sí siempre no deberíamos desviarnos, y es en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo nuestro Señor y Salvador. ¿Y por qué uso este ejemplo? Porque voy a usar un ejemplo que marca 2 Corintios capítulo 11. Pablo, la mayoría del tiempo, y a pesar de las cosas que vivió, decía: Señor, gracias. Usted nunca va a encontrar a un apóstol Pablo que en medio de situaciones complicadas, él manifestó queja, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que lo gobernaba era el lenguaje de fe, era el lenguaje de esperanza, era el lenguaje de ir avanzando en el propósito del Señor. Acompáñenme, yo sé que a lo mejor tienen proyectado ahora, ¿no? Ok, 2 Corintios 11, versículo 24. Mire la experiencia maravillosa, hermosa, preciosa que tuvo el apóstol Pablo. Y lo escribe así, de esta forma: de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Nosotros con el primero ya nos vamos quejando. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Hay que pasar 1 noche y 1 día como náufrago en alta mar, ¿eh? En caminos, muchas veces en peligro de río, en peligro de ladrón, en peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ahí nomás se lo dejo. ¿Cuándo usted ve algo de queja en todos esos movimientos que Pablo pasó? Ahora, ¿está negando lo que pasó? No, no está negando lo que pasó. Pablo fue una persona que se mantuvo con una fe inquebrantable y sólida, ¿a pesar de qué? A pesar de que se encontró en situaciones difíciles, pero es uno de los hombres que usted puede estar en la Escritura que más se mantuvo en fe, dando gracias. Hoy no tengo tiempo para mostrarle todo esto, pero cada vez que saludaba a la iglesia, cada vez que hablaba con las personas, siempre estaba agradecido por las personas que Dios le había confiado y las personas que habían construido relaciones con él. Ahora, siempre vivió bajo una vida de gratitud y no de queja. Mira, había sido perseguido, había sido apedreado, había sido acusado falsamente, había sido llevado a juicio, había sido llevado a la cárcel. Y todo esto, usted sabe que la mayor parte de las cartas del apóstol Pablo, ¿dónde la escribió? No la escribió de una playa, la escribió de una cárcel. Si tenemos a una persona que tendría derecho natural a quejarse de la historia, escuche, liberó una mujer fue libre de una posesión demoníaca. ¿Y sabe qué sucedió después? Encontramos a Pablo y Silas, que por causa de esa liberación de esa mujer fue encarcelado y fue azotado y fue puesto en cepo. Y en esa situación que él estaba, él no se quejó, no murmuró, no habló mal contra Dios. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Dice que mientras ellos estaban en esa posición, que no era la más fácil, cantaban himnos a Dios. ¿Sabe qué es gratitud? Yo no sé si hay mucha gana ahí. Yo no sé si era por ganas, no sé si era por sentimiento. Era por un estado de gobierno en su vida. Quien los gobernaba determinaba el lenguaje que iban a hablar. Mire lo que dice, por favor, 2 Corintios 4, 17 ahora. 2 Corintios 4, 17.
¿Vio lo que le dije, todo lo que había pasado? Mire la expresión del apóstol Pablo. ¿Por qué esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria? Pablo, a ver, Pablo, ¿yo te entendí bien o me mostraron algo que está incorrecto? Lo que tú acabas de decir anteriormente, que habías pasado por un montón de situaciones complicadas, ahora tú dices que esto que has pasado es una leve tribulación, momentánea. Y encima de esta tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. ¿Qué me estás contando? Porque, escuche, Pablo lo que hizo la diferencia para llegar a esta escritura que estamos nombrando hoy, que producía cualquier situación externa, producía en él el peso de gloria, porque él no estaba mirando, y si usted continúa esta escritura, dice, porque yo no he mirado las cosas que he pasado, las cosas externas. ¿Sabe dónde está el punto? El punto es ¿qué miramos? Lo que determina mis acciones diarias. ¿Qué es mi enfoque? ¿Dónde estoy enfocado día a día? ¿Estoy enfocado en lo que no se ve o estoy enfocado diariamente en lo que se ve? ¿Por qué? Mira la respuesta del apóstol Pablo, por favor. Sé que lo ha leído muchas veces esta escritura, pero haga de cuenta como si fuera la primera vez que usted lo oye. Dice que estas cosas que le están pasando son momentáneas, pero dice ¿por qué? Porque no estoy mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Gloria al Señor. Escuche, yo no sé cómo has empezado este año ni cómo has acabado este año. A lo mejor tuvimos muchos testimonios de mucha gente que Dios hizo cosas tremendas en este año. Quizás a lo mejor no fue tu caso. Pero déjeme decirte algo, lo que te ha pasado es algo temporal según las Escrituras. Ahora yo quiero venir a través de la enseñanza diciendo cómo eso temporal va a repercutir en algo positivo en tu vida. ¿Qué significa? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Otra versión dice, están pronto a desaparecer. Pero las que no se ven son eternas. Mi pregunta es esta. Y si usted mira, hay una historia que muchas veces se habló como algo negativo, pero hay una enseñanza detrás de ello. Y es la historia de Job. Las Escrituras dicen que si usted mira y abre el libro de Job y usted lee, dice que era un hombre temeroso a Dios, etcétera, etcétera. Hay una lista importante en el capítulo 1. Pero al final de todo, usted sabe qué pasó. Él perdió todo. O sea, humanamente él perdió todo. Claro, cuando contamos la historia, es un libro casi prácticamente entero. Tú dices, este hombre pasó muchísimos años en esta situación. ¿Sabes en cuánto pasó todo esto? Algunos historiadores dicen que fue entre 9 meses y 1 año que sucedió todo lo que le sucedió. Si usted mira al final de los capítulos, no tengo tiempo para mostrarle todo esto hoy, pero si usted mira al final de los capítulos de Job, usted va a encontrar que dice, y después de esto, que Dios le dio mucho más de lo que se le había quitado. Vivió 120 años. Mi pregunta es, ¿queremos vivir 1 año o 120 años? Porque 120 años Dios lo llevó a disfrutar. Ahora, Él no negó lo que le pasó. Y miren cuál es lo que determinó todo en su vida. Dice, antes hablaba lo que no entendía. Veía o ponía mi mirada en donde no debería ponerla. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora pongo mi mirada en el lugar que tengo que ponerla y no la voy a apartar. Por favor, ahí donde estás.
en el Señor y creo y hablo esta palabra que tu mirada no va a ser apartada ni a diestra ni a siniestra por nada que se mueva afuera, sino que tu mirada va a estar puesta en el autor y consumador de tu fe. No vas a dejar moverte este año por circunstancias externas, llámese como se llame, el nombre que tenga, nada te va a dejar mover del autor y consumador de tu fe, el que inicia y completa tu vida, el que te lleva a un avance, en seguir avanzando y vas a avanzar en el Señor, en tu vida espiritual, vas a comenzar a madurar, entender cosas por el Espíritu, porque estás poniendo tus ojos, tu mirada en aquellas cosas que aparentemente no se ven hoy, pero se van a comenzar a ver cosas maravillosas que van a acontecer en los meses que vienen, porque a pesar de situaciones que puedan pasar, tú dices, sigo poniendo mi mirada en Él. No voy a apartarme este año. Voy a decir que yo y mi casa nos mantendremos firme, inamovible, una fe inquebrantable. ¿En qué? En el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Por eso la gratitud forma parte de este punto importante que estamos desarrollándonos. Y aquí viene algo fundamental, que esto va a conectar. ¿Por qué? Porque la gratitud nos llevará a poder disfrutar el proceso que estamos viviendo. Yo no sé cuál es el proceso que uno está viviendo. Si estás en el momento de espera, si estás diciendo, Señor, estoy aquí, estoy poniendo mi confianza en ti, estamos como Pedro, estoy caminando sobre las aguas. Pero Pedro caminó sobre las aguas porque él no perdió su mirada de Jesús. Pedro se comenzó a hundir cuando cambió su mirada. Comenzó a mirar lo externo y no comenzó a mirar lo eterno. Dejemos, por favor, cambiemos nuestra mirada de lo temporal y comencemos a mirar aquellas cosas que son eternas. ¿Sabe lo que es eterno? Que no solamente tú vas a poder experimentar en este proceso el disfrutar, sino que también lo que viene detrás tuyo, que es tu descendencia, también va a disfrutar lo que papá y mamá en este proceso han disfrutado en el Señor. Entonces estamos viviendo desde el lado del gozo, y aquí viene algo importante, porque la gratitud nos va a llevar a conectar, a vivir una vida de gozo. ¿Por qué? Porque no estamos mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Miren, gratitud nos conecta. Anoten esto, si están tomando nota, me gustaría que pudieran apuntar esto, porque es donde vamos a seguir trabajando. Gratitud nos conecta con el gozo. El gozo nos conecta con la fuerza. Y la fuerza nos conecta con el avance. Nada avanza si no hay fuerza. Pero no hay fuerza si no hay gozo. Y no hay gozo si no hay gratitud. ¿Se da cuenta? O sea, por eso donde hay fuerza es porque primero hubo el gozo. Hoy me levanté a la mañana, le decía a la pastora Raquel, me decía, hoy me levanté con una canción, no les miento, pero esto es del año casi 80, 85. Y los que llevan muchos años, ¿sabes cuál canción me levanté? Me levanté con una canción que dice así, no la voy a cantar. La voy a cantar otro día, hoy no la voy a cantar, pero dice, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Hasta me atrevo a cantarla ahora mismo. O sea, necesitamos entender, y les digo, es pisar mis pies salido de la cama y mis pies pisar el suelo de mi habitación y me vino esto. Me levanté cantando esta canción. Es tan fuerte que dije, no, tengo que escuchar de nuevo. Y viniendo desde mi casa para aquí, me agarré el Spotify y dije, pongo esta canción y la veo cantar. Y la puse a todo volumen ahí. Y vinimos los dos, mi esposa y yo, cantando el gozo del Señor que ha puesto Dios en mí. Es la fuerza
fuerza de mi vida, porque el gozo no es algo, el gozo es alguien, es Cristo. Cuando Cristo está gravitando y gobernando nuestra vida, el gozo va a ser la expresión y la naturaleza que viviremos siempre. Por lo tanto, dime una persona que camina en gratitud y te diré una persona que está llena de gozo. Y dime una persona que está llena de gozo, te diré una persona que está llena de fuerza. Y una persona llena de fuerza es una persona que va a avanzar y nada lo va a detener. Nada va a detener lo que Dios ha planeado. Y insisto con esto, porque los planes del Señor siguen firmes para siempre. Y sus propósitos son inquebrantables. No va a cambiar, no va a mudar. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Déjeme terminar con esto, por favor. Y voy a llevarlo a un ambiente donde usted va a tomar este lenguaje de gratitud. Va a haber gozo, va a haber fuerza. Vamos al contrario, la debilidad es el resultado de todo lo contrario. Es el resultado de no haber gozo. Y es el resultado de no haber o manifestar el lenguaje del gobierno de Cristo, que es gratitud. ¿Se da cuenta que es un hilo conductor? Déjeme llevarlo a una escritura, Filipenses 2.14. A ver si la tenemos por ahí. Filipenses 2.14. Dice, hagan todo. No sé si lo tiene en pantalla ahí. ¿No? Ok, tranquilo. Filipenses 2.14, si no, búsquelo. Búsquelo ahí en su ordenador, en su Biblia. Filipenses 2.14. Simplemente se lo voy a parafrasear. Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. ¿Lo voy a poner en un ambiente de hogar? Porque lo vamos a poner en un ambiente de hogar. Es lo primero. Todo lo que hagan sin quejarse. Si van a sacar la basura, háganlo sin quejarse. Si van a limpiar la casa, háganlo sin quejarse. Si van a atender a los niños, hagan sin quejarse. Si su esposa le pide dinero para comprar, hagan sin quejarse. Amén, aleluya. O sea, y dice algo más, y sin discutir. Apóstol, usted me está pidiendo algo muy alto, una vara de medir alta. No, es que vamos a trabajar en esto. Vamos a ver tu casa, vas a ver mi casa, vamos a ver la casa del Señor, donde entramos todos en el poder del acuerdo. No va a tener lugar, vamos a tener divorcios de la queja, divorcios de la discusión, eso vamos, y vamos a abrazar el pacto de matrimonio, el pacto de Dios con el matrimonio, el pacto de Dios con la familia, el pacto de bendición, de aumento, de avance en el Señor. A pesar de cosas que se muevan afuera, yo sigo avanzando porque mi primer avance o el primer lugar donde debo trabajar es en mi ser interno. Ahora, no vamos a desarrollar esto, pero por lo menos para que lo tenga aquí y quizás no esta semana que viene, sino en la otra vamos a continuar. Pero quiero darle por lo menos 4 premisas de cómo vivimos una vida que exprese gratitud. Es el lenguaje de gratitud. ¿Cómo es que, usted me dice, está todo bien, pero cómo yo logro esto? Porque yo en casa no logro ni una semana. Ni siquiera pasan 3 días en que alguien se quejó. El esposo se quejó, la esposa se quejó, los hijos se quejaron. O hablaron mal, o dijeron alguna cosa que no está de acuerdo al diseño del Padre. ¿Cómo logro hacer esta transición de dejar, de tomar, hacerle carta de divorcio a la queja? ¿Me explico o no? O sea, si algo te tienes que divorciar, no es de tu esposa, es de la queja, es de la discusión. Para eso tienes que, yo le dije al principio de esta enseñanza, para eso tienes que formar códigos en tu casa. Es importante esto, sé lo que le estoy diciendo. Pon códigos en tu casa. No sé cuál es el código. Como yo digo, Dios nos dio poder de creatividad. Ora el Señor, Señor, ¿cuál va a ser el código de nuestra casa? Que cuando alguno de los dos o en casa vemos que estamos levantando una palabra que va a ser en referencia a una queja o a una discusión,
nuestra vida se levanta expresando un código. Es un pacto que ustedes tienen que hacer. No para que ustedes se enfaden. Porque he visto también este caso, y perdónenme que me meta aquí, pero he visto este caso en donde sacamos el código que habíamos pactado y no falta alguno de los dos que le diga, y ahora te das del espiritual. El que nunca dice nada malo, el que nunca se queja, el que nunca murmura. Oiga, por favor, no traten de ofenderse uno a otro, sino trabajen en pacto constante. Y si alguien está recordando una palabra, un código que ustedes usaron en los secretos, en la intimidad de su casa, por favor, vuelvan a recordar y cuando nombre esa palabra, vamos a cambiar de actitud. Yo lo dije muchas veces, la actitud se cambia en 3 segundos. No tenemos que orar, bueno, voy a orar para que Dios cambie mi actitud. No, la actitud en 1, 2, 3, ya cambiamos de actitud. Cambiamos de actitud, es cambiar nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque actitud tiene que ver con una posición firme internamente de lo que nos está gobernando. Y vamos a creer que este año vamos a crecer cada vez más en el gobierno interno del Espíritu, donde el Espíritu Santo va a gobernar tu vida, tu matrimonio, tu casa, tus hijos, todo lo que está en el poder de administración va a ser gobernado por Él y nada más que por Él. Y le voy a dar 3 cosas fundamentales. Anótelo, por favor. ¿Cómo vivimos una vida que expresa gratitud? Número 1, no es número 2, ni 4, ni 5. Número 1 es llenándonos de la palabra de Dios. Muy rápido, lea Colosenses 3 y solamente le voy a leer el versículo 16 porque quiero avanzar un poquito. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Escuche, cuando hay abundancia de la palabra de Dios, va a haber gozo. Y el gozo te va a producir ¿a qué? A que tú comiences a cantar. No, porque dice, bueno, no tengo una buena voz para cantar. No está hablando de esto. Está hablando de que el lenguaje va a ser salmo, himnos y cánticos espirituales. ¿Sabe lo que hay un común denominador entre salmo e himnos y cánticos espirituales? Gratitud. Un salmo va a producir gratitud, un himno va a producir gratitud y un cántico espiritual va a producir gratitud. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, que la abundancia de la palabra de Dios, por eso insistimos tanto, vaya a las Escrituras, lea las Escrituras, pero no solamente léalas, medítelas. Mire, yo este año he tomado algo que lo hice en años anteriores y hoy Dios me volvió a recordar esto. Y les voy a poner un ejemplo bien sencillo mío, personal. No tiene que ser el de ustedes, por favor. Es algo que Dios puso en mi corazón y simplemente lo voy a hacer. Y es tomar tiempo para leer el libro de Hechos durante todo este año. Y tú dices, pero pastor, escuche, tiene 28, en 28 días lo lee todo. No estoy hablando de eso, que cuando termine 28 voy a empezar de nuevo. Pero eso en un mes, eso significa que va a leer casi 12 veces Hechos. ¿Cuál es el problema? El tema no es leerlo, el tema es llevar a un lugar y es que el Espíritu Santo vaya mostrándote cada vez más y tengas mayor entendimiento. Lo hablo de mi vida, no hablo de la suya. Quizás Dios le muestre algo. No estoy hablando, el año pasado hablamos acerca de leer la Biblia en un año. Bueno, hoy vamos a transicionar, vamos a comenzar a lograr hacer otras cosas que van a funcionar cada vez más fuerte, más dinámica. Honro a la gente que se ha mantenido ahí. A los otros también les honro, no hay problema, tranquilo. Porque a todos nos pasó. A todos nos pasó que en un momento, como dijimos, vinimos embalados en enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿no? Pero dejémoslo ahí, no traiga esa memoria las cosas pasadas, ¿no? Ahora, lo que Dios anhela es que la palabra de Dios esté en abundancia, no solamente con leerla en un año, sino que la palabra de Dios gravite en ¿dónde? En mi ser integral, espíritu, alma, cuerpo, siendo gobernado por la abundancia de la palabra. Por eso la gratitud va a ser la evidencia. O sea, muéstrame una persona que se está llenando de la palabra y lo que va a hablar
El lenguaje que va a hablar por medio de su boca va a ser gratitud. No puedes decir, no puedes hacer que estás concentrado en la palabra que produce fe, confianza, seguridad y tu vocabulario sea otro diferente. Entonces, lo primero, que es la abundancia de la palabra. Lo segundo, renovar tu mente, que esto va a secuencia, es una secuencia. En la abundancia de la palabra tiene un objetivo y es renovar tu forma de pensar. Número 3, orando desde la gratitud y no desde la queja. Y si quiere algo más de oración, lea el libro Activados a una vida de oración. Punto. Y es verdad lo que les digo, ¿eh? Necesitamos formar hábitos de oración correctas. ¿Por qué? Filipenses 4, escuche, Filipenses 4, 6 y 7, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesita y denle gracias. No se quejen, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces tenemos, número 1, la abundancia de la palabra. Número 2, con la abundancia de la palabra renovamos nuestra forma de pensar. Esta forma de pensar nos va a llevar, esta renovación de la forma de pensar nos va a llevar a orar diferente. Porque vamos a orar como hijos, confiados de un Padre que si oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos va a oír. Y esta es nuestra confianza y nuestra gratitud, es que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre del Señor, conforme a su voluntad, Él nos oye, punto. Y sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos lo que hemos orado en el Señor. Y lo número 4 es cuidando con quién estamos. Este año va a ser un año donde vas a tener que aprender a diferenciar, amar a todos, pero no pasar tiempo con todos. Porque la gente, la queja, mejor dicho, se alimenta de ámbitos tóxicos y de compañías que no desarrollan el carácter de Cristo. Hoy no tengo tiempo de mostrarle todo esto, pero si toma la escritura, el libro de Proverbios, Proverbios habla de 2 tipos de personas donde se desarrolla el resto de cosas. El hombre sabio y el hombre necio. 2 tipos de personas, no hay más. El hombre sabio y el hombre necio. Y la escritura dice que si aprendo a caminar con sabios, me voy a volver sabio. Pero si me junto con necios, me meteré en problemas o en dificultades. ¿Quién es el sabio? Muy rápido se lo digo. Sabio es aquel que ama vivir bajo la voluntad de Dios. Sabio no es aquel que no se equivoca en nada. Sabio no es aquel que no comete alguna vez equivocación. No. Sabio es aquel que a pesar de su error, él quiere amar, vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Quién es el necio? El que no quiere saber nada, con ajustarse a la voluntad del Padre. Por eso hoy quiero llevarlos a que la gratitud, entendamos que la gratitud se cultiva. ¿Y cómo se cultiva? Donde hay una vida llena de la palabra de Dios, donde hay una vida que renueva diariamente su mente con la palabra de Dios, donde hay una vida que cuida con quién pasa tiempo y donde hay una vida que ora desde la gratitud y no desde la queja. Quiero dejarles una escritura para que usted medite y es 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Lo dije al principio y se lo digo como escritura de esta semana. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No damos gracias a Dios porque somos perfectos externamente, internamente sí, externamente nos podemos equivocar, sino porque confiamos en un Dios perfecto. Quiero que ahí donde estás,
puedas entender que Dios quiere que tu vida y la mía, cuando nos encontremos, no sea algo robotizado. ¿Sabes? Muchas veces me encuentro con gente que hay un idioma muy robotizado. Por no decir otra palabra. Robotizado tiene que ver con quién me estoy mirando, entonces cambio mi forma de hablar. Pero no es el lenguaje que realmente quiere Dios. Pero lo hacemos en automático. ¿Cómo estás? Bendecido, excelente, en victoria, en triunfo. Parece como si fuera todo y se vuelve muy automático. No estoy hablando de la gratitud como algo automático, estoy hablando de la gratitud como una forma de vida, una naturaleza gobernante. No vas a tener que aparentar ser una persona de fe. Vas a ser una persona de fe. Vas a vivir la realidad de Dios en tu vida. Porque estás tomando tiempo para este año sumergirte en su voz, en su palabra. Que su palabra renueve tu mente. Que esa renovación de mente te haga orar desde las perspectivas de fe y desde las perspectivas de gratitud. Y vas a comenzar a diferenciar y a discernir con gente que tienes que pasar tiempo y con gente que tienes que desconectarte. No significa que no lo ames, sigue amando a la gente. Amamos a todos, servimos a todos. Pero yo quiero pasar tiempo con gente que quiere amar la voluntad del Padre. Porque eso me ayuda ¿a qué? A que luego yo pueda fortalecer los débiles en la fe. Porque mi vida está siendo fortalecida por esta vida llamada cuerpo. El cuerpo de Cristo es todo aquel que ha nacido de nuevo y que ama vivir bajo la voluntad del Padre. Ahí donde estás, por favor, quiero que cierres tus ojos, simplemente para no distraerte, nada más, no porque cierras tus ojos te hace más espiritual, pero sí para hacer una oración desde tu corazón, que sea Él gobernando tu vida cada vez más. Que la vida del Señor vaya creciendo para que la expresión, el lenguaje que está creciendo internamente se exprese externamente. Un hombre y una mujer de fe va a hablar lo que no se ve. Un hombre y una mujer que camina en gratitud va a hablar lo que no se ve, lo eterno. La obra de la cruz marcó un antes y un después en que logremos ver todo a través de la obra consumada de Cristo. Mientras en el Antiguo Testamento la gente estaba parada en lo que Dios prometió, en las promesas que Dios le dio a Abraham, en las promesas, y estaban parados en todas las promesas que Dios había hablado. Hoy la obra de la cruz, esas promesas se transformaron en una realidad visible y tangente. Por eso no caminamos sobre las promesas, sino caminamos sobre la consumación de esas promesas que tiene que ver con la cruz, que tiene que ver con la vida de su Hijo. Cuando caminamos el después de la cruz, viviremos en el todo consumado, en el hecho perfecto y para siempre, un sacrificio perfecto que nos coloca en una posición de relación correcta con el Padre, de ser llamados hijos, de ser llamados herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y que todo lo que nos ha sido dado, porque todo ya nos ha sido dado en Cristo, cuando logro ver que todo nos ha sido dado en Cristo, nuestra gratitud va a estar como estado de gobierno 24/7. Padre, gracias. Gracias por la obra de la cruz. Gracias porque nos trajo vida. Nos trajo vida y vida en abundancia.
pero sobre todo nos vino a traer un cambio, y ese cambio no es en primer lugar un cambio de vida, sino es un cambio de gobierno. Donde antes me gobernaba la queja, la crítica, la murmuración, este gobierno que hemos recibido incorruptible nos lleva a vivir un gobierno de fe, de esperanza, de gozo, de gratitud. Señor, ayúdanos a ver, y Espíritu Santo, oro para que esta semana y toda esta temporada que viene puedas recordar esta palabra, que nos hemos sido trasladados a este reino, y este reino, su lenguaje es fe, su lenguaje es gratitud, porque estamos confiando plenamente en ti, que lo que tú has dicho, lo que tú has declarado es hecho por medio de la obra de la cruz. Señor, vivimos en la obra consumada de Cristo en la cruz, que todo nos ha sido dado en Él, por Él y para Él. Padre, bendigo cada casa hoy, cada casa Faro, que se han reunido familias para celebrarte a ti. Señor, bendigo a cada persona y agradecidos a ti, Señor, por la vida corporativa, por la vida de cuerpo que nos unifica para caminar y ser unos en ti, para caminar en tu propósito y en tu voluntad. Señor, declaramos una semana próxima de mayor entendimiento, y que tu Espíritu Santo vaya trayendo mayor comprensión de esta palabra que hemos hablado en el día de hoy. Porque creemos que tu palabra produce vida, produce paz, produce descanso, produce plenitud de gozo. Y la plenitud de gozo es nuestra fuerza. Y nuestra fuerza proviene no de algo externo, sino de algo interno, que es la persona misma de Cristo, que nos impulsa a este año a seguir avanzando con las fuerzas que provienen del cielo. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Amada iglesia, gracias por estar al otro lado. Gracias a las familias que se han reunido en las casas. Por favor, crean al Señor que viene un año de mucha fructificación, porque va a haber una iglesia que mantiene su fe inquebrantable, su lenguaje de fe y su expresión de vida, de la vida de Cristo gobernando toda nuestra vida. Les amo, les bendigo. Paz a todos. Pastor Andrés. Amada iglesia, ¿cuántos están felices por la palabra? ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por la palabra? Gracias, apóstol, por la palabra. Puedo decir que he estado allí atento y la palabra iba para mí. No sé si a usted le pasó lo mismo. ¿Cuánto le pasó lo mismo? Como que el apóstol estaba dando directamente a su vida, el Señor por medio de él. Y damos gracias por poder escuchar su palabra que trae vida, que vivifica, que nos activa en tener esa conciencia de su persona en este año. Antes de pasar a los anuncios, quiero que podamos orar juntos como iglesia, ¿sí? Creo que para nadie es novedad lo que fue el día de ayer, amor, el día de ayer, ¿no? Sí, el día de ayer a la madrugada, bueno, todos saben que ha pasado una situación que ahora mismo tiene en bastante, ¿cómo se diría? Expectativa, incertidumbre a todo un país, y es el país de Venezuela. Y no somos ajenos tampoco a esto. Más allá de lo que esté pasando en redes sociales, de que algunas cosas es información falsa o verdadera, ya hay una realidad, hay ahora mismo una situación bien compleja en el país. Y más allá de preguntarle las opiniones personales que cada uno tengamos, alegría, tristeza, bueno, lo único que sí sabemos es que Dios sigue reinando en las naciones, y hoy más que nunca lo que deseamos es poder orar por la iglesia que está en Venezuela, que se encuentra en ese país, por nuestros hermanos en la fe que están allí, que se abre una oportunidad hermosa para proclamar al Rey de Justicia, que Jesús
Eso por un lado, y también orar por todos aquellos amigos, familiares, que seguramente alguien tenemos algún conocido, algún compañero de trabajo. Levánteme la mano si usted conoce a algún venezolano, ¿sí? Algún compañero de trabajo, amigo, conocido, que podamos orar. No solamente ahora mismo, sino que podamos estar orando por aquellas personas y por aquella nación. Dios ama a Venezuela como ama a todas las naciones, ¿sí? Y no lo hacemos solamente porque sea la situación actual, porque tenemos hermanos en África, en todo lo que está pasando, en la persecución que está pasando en Nigeria, la iglesia perseguida en Asia, en el Medio Oriente. Hay infinidad de lugares donde debemos enfocar y donde poner nuestra oración, pero puntualmente creemos que detrás de la situación que las noticias nos están dando, viene todo un cambio que no es de la noche a la mañana, viene toda una situación y que el Señor pueda ayudar, pueda guiar los pasos, pueda poner personas en ese lugar. ¿Te atreves a orar conmigo y orar juntos por todo lo que está aconteciendo? ¿Sí? Amado Dios, te damos muchas gracias porque si algo estamos convencidos como iglesia es que tú no pierdes el control nunca, que todo está bajo tu dominio. Padre, oramos en específico por la iglesia en este país. Oramos para que la iglesia siga siendo luz. No te pedimos que sea luz porque ya estaba siendo luz, pero que siga manifestando al Rey de Justicia. Creemos, Padre, que igualmente como pasó en Venezuela, está pasando en otros diferentes países. El Rey de Justicia dejándose ver. Oramos, Señor, por un orden en la política, un orden, Señor, en todos los cambios que ahora mismo, Señor, comienza e inicia un nuevo tiempo, Señor, para este país. Oramos, Señor, que tu profunda sabiduría al Hijo, a Cristo, Señor, gobernando. Sabemos que todas las autoridades son puestas por ti, Señor. Eso lo sabemos. Y tú eres el que se encarga, Señor, de poner, de quitar, Señor, y de establecer orden. Y oramos, Señor, oramos por todas las familias venezolanas, oramos por todo el territorio nacional de Venezuela, creyendo que tu paz, Señor, tu paz gobernando, Señor. Todo lo que el enemigo esté tramando, todo lo que Satanás esté queriendo aprovechar, declaramos inoperante toda fuerza de la oscuridad, toda fuerza del mal, y declaramos, Señor, que la fuerza de la luz, la fuerza de la paz, la fuerza de la iglesia, hoy más que nunca, Señor, se levanta como estandarte de justicia, Señor, trayendo vida, trayendo luz, trayendo paz, Señor, a las calles, trayendo, Señor, tu realidad. Oramos y oramos, Señor, por todos aquellos venezolanos que tuvieron que emigrar de su país, declarando, Señor, paz en sus corazones por sus familiares. Declaramos, Señor, que ese ambiente de incertidumbre, de miedo, de temor se va. Donde está, Señor, el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y declaramos, Señor, este tiempo más que nunca, Señor. Abrazamos en amor y en oración a nuestros hermanos en la fe y a todo el pueblo venezolano, Señor. Te damos muchísimas gracias por poder orar y aportar nuestro grano de arena, Señor, primeramente en el Espíritu. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Pasamos al tiempo de los anuncios con la más guapa. Amén. Sigamos manteniendo las naciones de la tierra en oración, pero también siendo sensibles a lo que va aconteciendo, ¿no?, en las naciones de la tierra, pues sumarnos con nuestros hermanos en la fe y también en orar para que todas aquellas personas que todavía no lo conocen en estos ámbitos sea una oportunidad para conocer al Señor, porque la única esperanza segura es Cristo Jesús. Así que seguimos en oración y tengamos presente a nuestros hermanos en la fe de esa nación y de todas las naciones de la tierra que están atravesando por dificultades. Muy bien, pues primera reunión del año y qué hermoso haberlo compartido en Casa Faro. Abraza ahí al que tienes a tu lado. Si estás en una Casa Faro,
Dale gracias al anfitrión por abrir la casa, dile gracias por dejarme ser parte de tu casa, ver entrar a tu intimidad. Así que, bueno, muy, muy felices y agradecidos al Señor por esta palabra que Él nos trae como dirección, como recordatorio, para alinearnos y que este 2026 podamos seguir avanzando. Eso es el corazón de Dios para nuestra vida. Lleva varios años diciéndonos que es tiempo de avanzar y una vez más el Señor lo vuelve a repetir, un año de avance, pero ese avance no puede ser a cualquier costo, no puede ser a cualquier precio, sino que tiene que ser hecho desde el orden, según su voluntad y según su propósito para nuestra vida. Así que abracemos esta palabra, atesorémosla en el corazón. Cuando se suba a YouTube la volvemos a escuchar, volvamos a considerar, y en el considerar la palabra dice la Escritura que el Señor nos dará entendimiento. Así que les animamos y agradecemos al apóstol por esta palabra. Como siempre tenemos habilitado nuestro espacio de generosidad en el que nos recordamos a nosotros mismos que Dios es nuestra fuente y participamos con nuestra economía para que todo siga avanzando y para reconocer que Él es nuestra fuente de provisión económica. Él es quien nos da el aliento, el oxígeno, los clientes, todo viene de Él, así que todo vuelve a Él. Y con mano generosa sembramos para que todo siga avanzando y se siga extendiendo. Solo recordar una vez más los dos textos, versículos para poder estar meditando en esta semana. Primera de Tesalonicenses 5:18 y Filipenses 4 del 6 al 7. Recomendación que lo podamos leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Pero si no la tienes no pasa nada, Reina Valera está perfecto, ¿vale? O la versión que tengas. Queremos también saludar a aquellos que están con nosotros conectados por primera vez. Es hermoso que hayas podido estar hoy aquí. No creemos en las casualidades, sabemos que ha sido Dios quien te ha traído hasta aquí y realmente esperamos que esta palabra que has escuchado haya traído paz, consuelo y edificación a tu vida, y esperamos poder conocerte pronto. Mientras tanto, vas a ver ahí en pantalla una placa en la que, si tienes alguna petición de oración, como iglesia, como familia de fe, queremos orar por ti, orar contigo, interceder para que puedas ver la mano del Señor en esa situación que necesitas. Y si aún más quieres que podamos contactar contigo, también puedes dejarnos tus datos y te saludaremos y nos pondremos en contacto contigo una vez más. Sé bienvenido, esperamos abrazarte en nuestro próximo presencial. ¿Cuándo es nuestro próximo presencial? Próximo domingo, 11 de diciembre. Nos encontramos, la primera reunión presencial del año, y lo hacemos de la mano de un invitado que es el pastor Dimas Tapico. Va a estar con nosotros, junto a su esposa, su hija, ministrando, trayendo una palabra de aliento, de dirección, de consolación, para que sigamos siendo alimentados por ese espíritu de fe que el Señor quiere implantar en nuestro corazón y seguir avanzando. Así que no puedes perdértelo. 5:30 de la tarde tendremos, como siempre, nuestro espacio de cafetería habilitado para que vengas, compartas un café, le des el feliz año a tu hermano en la fe, a aquellas personas que no has visto, y que juntos podamos disfrutar de este tiempo de comunión. Así que 11 de enero, próximo domingo, 5:30, nos vemos de forma presencial para abrazarnos. Y nos adelantamos porque estamos recordando desde hace un par de semanas que vamos a tener un entrenamiento muy especial. En enero a veces solemos dedicar tiempo de oración, de ayuno, de diferentes movimientos que el Señor nos va proponiendo, y en esta ocasión el Señor nos propone un entrenamiento del 12 al 16, de lunes a viernes a las 8:30. Vamos a tener un entrenamiento por el Ministerio Harvesters, en el que nos van a dar herramientas para que tú y yo lleves un día en el Señor o lleves 30 años con Él, puedas sentirte capacitado en cómo llevar a cabo la misión. Hay un propósito en esta tierra, y es que puedas conocer al Señor, pero darlo a conocer, que puedas predicar la buena noticia del Evangelio, y no solamente predicar, sino que seas un hacedor de discípulos. Y en este año de avance Dios quiere también sacarte de tu zona de confort, y como orábamos al principio, que puedas tener esa capacidad
capacidad de hacer discípulos. Todos los recursos espirituales ya están dentro tuyo. Ahora vamos a aportar recursos mentales también para tener información, para tener forma, estrategia en la que tú eres capaz de poder discipular y que este año 2026 acabe teniendo a muchos a los pies de Cristo y que muchas de esas personas hayan sido tus discípulos. Así que con mucha fe y con mucha expectativa, del 12 al 16 de enero nos preparamos. Por favor, haga planes, organice su casa, le estamos avisando con tiempo para que nos podamos conectar sin distracciones, libreta y boli en mano, listos para aprender, con un corazón expectante para poder recibir todo lo que Dios ha preparado para nosotros en esta semana, ¿sí? 12 al 16. Y el sábado 17, los jóvenes de la casa, tenemos una reunión de jóvenes unida con los jóvenes de las iglesias del Baix Llobregat, ¿sí? Será a las 3:30 y será en la iglesia evangélica de Castelldefels, ¿vale? Es muy importante para que podamos hacernos todas las rutas necesarias. Hay buses, en la estación de tren creo que queda unos 20 minutos caminando, hay coches, hay formas de poder llegar, pero de 3:30 a 8:30 vamos a estar allí reunidos. Tenemos 2 invitados de lujo, Gerson Mercadal y el pastor Iván Martínez de Madrid. Va a ser un tiempo extraordinario que no te lo puedes perder. Y si tú eres papá o mamá de algún joven de mayor de 12 años, también invítalo, llévalo, sácalo de casa para que sea parte de este tiempo. Si tú eres papá y tienes coche, por favor tráelos, ofrécete a llevar a más jóvenes para que puedan llegar a esta iglesia. Y lo único que sí necesitamos es que podáis anotaros. Hay una inscripción gratuita, ¿vale? Lo estáis viendo en pantalla y necesitamos que podáis hacer la inscripción, ¿vale? Súper sencilla, raíces2026.eventbrite.es para que puedan inscribirse y ser parte. Lo necesitamos, somos muchos de muchas iglesias, necesitamos organizar un poquito cómo van a ser las dinámicas y cómo vamos a estar compartiendo este tiempo, y la iglesia que nos recibe también prepararse para la llegada de toda esa cantidad de personas. Así que por favor, si tú vas a ser parte, haz tu inscripción. Si tú eres papá o mamá, no dejes en manos de tus hijos que lo hagan, porque a veces se olvidan. Entonces ponte un poquito encima de ellos. Te has anotado, ¿vale? Para que ellos puedan anotarse. Y si eres parte del grupo de WhatsApp de jóvenes, pues en breve también vas a recibir el link con acceso directo para que lo hagas hoy mismo, ¿vale? Y no se te olvide. Entonces sábado 17 de enero de 3:30 a 8:30 estaremos con los jóvenes del Baix Llobregat. Arrancamos un nuevo año, pero los grupos de vida siguen, permanecen, columna de nuestra casa IAM, el lugar donde hacemos comunidad, donde creamos vínculos, donde somos edificados y donde construimos juntos en la vida del Señor, un espacio en el que podemos encontrar nuestro lugar seguro para poder hablar, exponernos y que el Señor nos consuele, el Señor nos hable y nos edifique. Así que grupos de vida, por favor, no faltes, sé parte de tu grupo de vida, comparte con ellos, crea vínculos, pasa tiempo y sé intencional en abrazar este espacio que el Señor propone para edificar tu vida y acompañarte en el crecimiento espiritual de tu fe. Por último, recordarte que tenemos un canal de WhatsApp en el que es importante que seas parte, porque las próximas semanas vamos a estar enviando un contenido muy especial para seguir acompañando a esta vida de crecimiento y de avance en el Señor. Así que por favor, sé parte del canal de WhatsApp. Y recuerda que está disponible el libro Activados en una vida de oración. El próximo domingo lo tendrás también disponible para que puedas adquirirlo, y también aprovechar al pastor Andrés por ahí, que te lo firme y te lo dedique si te apetece, porque de momento el pastor Andrés estará con nosotros el día 11. Así que aprovecha, también van a haber Biblias, hay material de librería también hermoso para poder comprar, renovar tu Biblia, renovar tu libreta. Es bueno que puedas invertir en estos recursos, así que siempre el domingo próximo, que es presencial, vas a tener todos estos recursos disponibles. Vente preparado para poder adquirirlo. Te amamos, te enviamos un gran abrazo, y hoy sí, no se me olvida, y espero que no se te olvide, que somos casa, somos iglesia
y somos familia. Les amamos. Puede despedirse. Que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en él. Adiós. Su risa en mi Adiós, familia. Buena semana a todos. Buena semana a todos. Igual. Adiós. yo me gozaré en él. Y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo cantaré, yo gritaré, solo en él. Esta semana nos vamos.